¿sí? Lamentablemente en ese entorno, en esa época, no había centro de emprendimiento, no había esta idea de que uno puede hacer su empresa de este tipo de cosas. Eh, Tal vez si hubiera tenido a alguien que me hubiera dado un poco de guía en el tema, tal vez me hubiera ido por otro lado. No lo sé. Pero en todo caso, ustedes ya no tienen esa excusa, ¿verdad? Porque yo se los estoy diciendo, ¿verdad? Y es de que existen millón de oportunidades para ustedes. Y en la medida en que más temprano ustedes las quieran tomar y se quieran meter, ustedes se pueden ir construyendo una vida súper divertida en la profesión que se han metido. O el otro camino es ir de empleo en empleo viendo lo que me dejan hacer o lo que ojalá me encuentre un empleo que me agrade y que pueda hacer cosas chéveres. ¿Sí? Pero no todos los empleos hay ese tipo de oportunidades. ¿Sí? Pero ustedes tienen cierto control sobre su futuro profesional. Y no tiene que ser en los jueguitos de video, que es lo que a mí me gustaba. Hay millón cosas para hacer, hay millón problemas para resolver. Entonces, lo que toca ahora es definir bien estas aplicaciones, el problema que resuelven, tratar de definir con más claridad lo que la aplicación va a hacer, ¿sí? Y lo que no va a hacer, ¿sí? Y comenzar a definir los pasos del diseño centrado en el usuario que estamos haciendo. Déjenme ponerme esto en la solapa porque... Entonces, recuerden que lo que vamos a hacer o el trabajo que estamos buscando hacer Entonces, habíamos hablado, estamos yendo un poquito más despacio en cada uno de los pasos del diseño centrado en el usuario, con el objeto de comenzar a definir con claridad lo que vamos a hacer y segundo, comenzar a entender mejor nuestro usuario, porque diseño centrado en el usuario se basa en el usuario. Entonces, por eso es que, por ejemplo, lo que les digo a los de distribución de bebidas es, lo primero es, bueno, si yo no estoy en ese negocio, me toca conocerlo bien. Lo primero para entender si eso que yo voy a hacer es algo que realmente se está necesitando. Porque yo puedo tener la percepción de que se está necesitando, pero no necesariamente es así. Entonces tengo que entender muy bien el contexto, el usuario y todo eso para poder trabajar bien en la aplicación. Y así con cada una de estas. ¿Sí? Por ejemplo, las personas no videntes que van a jugar este juego de asteroides, ¿sí? ¿Qué tan importante en su vida es esta parte de los juegos de computadora? ¿O qué tan grave es la barrera entre lo que hay y lo que ellos necesitan? ¿O qué es lo que están haciendo ahora? Por ejemplo, la verdad es que gracias al grupo pues estoy pensando un poquito en eso, ¿verdad? Realmente una persona no vidente, ¿qué juegos de computadora realmente juega? ¿Sí? ¿O no juega ninguno? ¿O juegan? ¿O qué tipo de cosas juegan? ¿O cómo juegan? Es interesante ponerme a pensar en eso, porque honestamente no lo había pensado. Pero se me hace como que lógico que quieran jugar un juego de computadora, porque además muchos de ellos usan la computadora para trabajar con ciertas aplicaciones y ciertas herramientas que le permiten usarla, ¿verdad? Y es lógico pensar que les interesa también jugar con la computadora. Y es posible que lo estén haciendo, no conozco de juegos, pero seguramente hay. Quizás se me ocurre que hay muchos de tipo trivia y ese tipo de cosas, ¿sí? Porque además ellos, dependiendo del tipo de entrenamiento que tienen y el tipo de herramienta que tienen, pueden usar también el teclado, el mouse y otros aparatos. O sea que también de alguna forma pueden hacer entrada, salida con lo que ya tienen. Pero se me hace interesante ver, por ejemplo, o saber o entender mejor eso. Entonces, la clase pasada me parece que ya hablamos de todo esto, ¿verdad? Hablamos un poco en detalle del tema del contexto, sobre todo.
Entonces hablamos del contexto y en el contexto obviamente nos interesa entender el tipo de aplicación. Por ejemplo, cuando hablamos de asteroides estamos en áreas de entretenimientos, ¿verdad? Cuando hablamos del Seed Web estamos más bien en una aplicación de tipo servicio al cliente, ¿verdad? De tipo más corporativo, industrial. Cuando estamos hablando de las mascotas perdidas o de reportar eso, estamos hablando de aplicaciones de tipo colaborativa, de tipo social, ¿sí? donde la gente está buscando llenar sus necesidades de servir a la sociedad o de hacer algo con valor social, como en este caso es el tema de las mascotas, o también de una necesidad personal, porque el tema de las mascotas varía mucho de acuerdo a persona, ¿no? Hay algunas que tienen un amor muy grande por el tema de las mascotas. Está este tema de, si han visto en la televisión ahora el tema de esta ley o reglamento de ley orgánica del bienestar animal. Entonces hay gente que se lo toma muy en serio y va al tema de incluso proponer leyes y todo eso. Y hay otras que son el polo opuesto, ¿verdad? Que no les importa las mascotas. Es más, hay algunas que podrían ser hasta un poco crueles con los animales, ¿no? O sea, ¿perdón? Hay todo el rango, ¿no? Entonces, es importante ubicar primero cuál es el contexto. Es algo que tiene que ver con entretenimiento, es algo que tiene que ver... Miren que aquí no estoy definiendo la función de la aplicación, simplemente estoy tratando de ubicar el contexto macro donde esa aplicación está, en qué área más o menos está. Está en un tema de entretenimiento, está en un tema social, está en un tema más de empresa o de organización, está en un tema de vida o muerte, está en un tema militar. ¿En qué área más o menos está esto de aquí, ¿no? Entonces, miren que, por ejemplo, la del Uber Spol, ¿sí? Podría ser un tema organizacional, pero es más un tema de necesidad social, de cómo resolver un problema ciudadano, un problema de transporte, un problema de los individuos, ¿verdad? No es tan corporativo, no tiene nada que ver con la SPOL. Es una solución para resolver un problema que hay de transporte en la SPOL, pero no es una aplicación de SPOL, tal como entiendo que la están proponiendo, ¿verdad? Es más bien cómo desde la misma gente, cómo ofrezco una plataforma para que la misma gente colabore y encuentre una solución al problema del transporte y por otro lado haya una remuneración o un pago por eso, ¿no? Entonces, el tema es, porque lo que tienen que hacer, me parece que es para la tarea del jueves, si no me equivoco, es definir no era para hoy, ¿verdad? Es para el jueves, si mal no recuerdo. Para el otro martes. Bueno, entonces tenemos tiempo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que tienen que hacer es definir el contexto. Normalmente está puesto así, es para darles tiempo y de ya cuajar y definir bien su idea, porque eso es vital que lo hagamos, necesitamos hacer eso, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de uso de aplicación vamos a tener para esto? Eso es vital, ¿sí? Esto es lo mismo que lo anterior, pero la otra es entender quién es el que usa y quién es el que paga. Eso es contextual, porque la gente a veces no tiene claro si es una aplicación que va a ser pagada, quién es el que usa y quién es el que paga. Por ejemplo, en el caso del de los taxis, del transporte, ¿verdad? Están las personas que desean ser transportadas, ¿verdad? Esas personas van a pagar. ¿Le van a pagar a quién? A las personas que los van a transportar. La pregunta es, para sostener el sistema, también se necesita un valor que quien administra el sistema tiene que recibir. Porque igual esto va a generar transacciones. Tiene que haber un servidor en algún lado, ¿verdad? Y bueno, para efectos del proyecto de curso, no es que va a haber una carga enorme ni nada de eso. Y eso lo podemos hacer con un pequeño servidor de prueba. Un pequeño servidor que no requiere muchos recursos. Pero si ya pensáramos en esto a gran escala, alguien más tendría que de alguna forma tendría que ver un mecanismo de recibir algún tipo de comisión o algo, ¿no? O sea, si alguien paga $1 por el transporte, no sé, 10 centavos, 5 centavos, tendrían que ir para el sistema, porque si no, ¿cómo hago el sistema sostenible? ¿Sí ven a qué me refiero? Entonces, un poco es importante entender esas relaciones.
En el sistema de mascotas tal vez es un poco más complicado, ¿sí? Porque tal vez los que pierden, los que quieren reportar pérdidas de mascotas, yo les puedo cobrar cuando reportan una pérdida de mascota. Los que reportan mascotas perdidas, no, porque eso, o sea, si tengo que pagar por eso, no lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, habría que ver. O quizás esto lo mantiene alguna fundación y los usuarios lo usan gratis. O sea, y esto es importante entender, no porque ustedes vayan a cobrar o de verdad lo van a implementar o no. Bueno, si fueran a Startup Weekend sí sería tenerlo clarito, porque ahí para ganar el concurso tienen que tener clarito cómo ganan dinero con el negocio. Pero acá es importante para comenzar a entender bien al usuario, ¿verdad? Comenzar a entender sus motivaciones y diferenciar claramente quién es un usuario y quién es cliente y cuáles son sus motivaciones a participar. Entonces, otra cosa, no sé qué pasó aquí, que me está faltando algo en el contexto. En el contexto, déjame ver, sí, no sé qué. Pero bueno, falta en el contexto, también falta, por ejemplo, temas del lugar físico donde se va a correr la aplicación. Esto, por ejemplo, va a ser usado en la calle, va a ser usado dentro de ambientes cerrados, va a ser usado en movimiento, va a ser cuando el usuario está fijo, va a ser usado en lugares que hay ruido, lugares silenciosos, va a ser usado en conjunto con otras personas o la persona generalmente va a estar sola cuando lo use. En fin, o sea, hay ciertos, o va a ser usado en tablets o va a ser usado en celulares que tengo pantallas chiquitas. Entonces, cuando yo digo el contexto, no solo me refiero al área donde voy a ser usado o quién es la persona que lo va a usar y quién es la que paga, sino también físicamente cómo es el contexto, qué tipo de contexto voy a tener físicamente, qué tipo de restricciones físicas voy a tener. ¿Necesito internet o no necesito internet? ¿O necesito internet todo el tiempo o solamente parte del tiempo? ¿Verdad? ¿O lo voy a poder usar en cualquier tipo de pantalla o solamente en pantallas chiquitas? ¿O solamente en pantallas grandes de tablet? ¿Sí ven? Todos esos factores tienen que ver con el contexto. ¿Sí? O sea, básicamente el contexto me indica ciertas restricciones del ambiente donde la aplicación va a correr, donde la aplicación va a funcionar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque obviamente la primera tarea para el martes es definir el contexto. Entonces lo que van a tener que definir es esto que les estoy hablando. ¿Cuál es el contexto de la aplicación que ustedes van a tener que definir fundamentalmente las siguientes cosas? Van a tener que definir cuál es el problema que quieren resolver. O sea, algo de lo que ya respondieron, ¿verdad? Porque en la primera tarea, cuando les pedía los proyectos, les pedía eso, ¿no? Entonces, obviamente, como ya hemos hablado un poco de cada uno de sus proyectos, un poco lo que van a definir, déjenme escribir del lado acá porque si no sale. Uno es, ¿cuál es el problema que van a resolver? ¿A quién le van a resolver el problema? De manera general. Y luego, ¿cuál es la especificación? O la primera especificación del proyecto que van a hacer, de la aplicación que van a hacer. ¿Qué es lo que su aplicación va a hacer? ¿Para qué sirve su aplicación? ¿Sí? Y esta es una descripción verbal primera de la aplicación. Obviamente, a medida que vamos avanzando, vamos a ir describiendo con más claridad de qué se trata. Pero en principio, ¿cuál es el problema para quién y cuál es la especificación? Y lo primero que van a definir ahora de manera ya más formal es el contexto donde va a correr esa aplicación. Siguiendo el diseño centrado en el usuario, ¿verdad? Lo primero que vamos a describir es cuál es el contexto. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el contexto físico? ¿Cuál es el contexto social, organizacional? ¿Verdad? ¿Y cuál es el área a la que pertenece esa aplicación? ¿Es entretenimiento? ¿Es militar? ¿Es de vida o muerte? ¿Es una aplicación organizacional? Etcétera, etcétera. ¿De qué se trata? A grandes rasgos. ¿Ok? La siguiente cosa que nos toca definir es quiénes son los usuarios. ¿Sí? Y cuando yo digo quiénes son los usuarios, voy a borrar los proyectos, ¿no?
Cuando yo digo definir quiénes son los usuarios, lo primero es definir, primero aquellos datos que vienen a ser físicos, como por ejemplo la edad, el género, la altura, el alcance, los ángulos visuales. Entonces, por ejemplo, si es una por ejemplo, en el caso del juego de asteroides, bueno, son personas con discapacidad visual, son personas que no pueden ver, ¿sí? De entrada, eso define ya el grupo. Lo podría jugar alguien que no, y podría ser otro de los grupos. La otra cosa importante es que yo no necesariamente voy a tener solamente un grupo, puede haber 2, 3 o 4 grupos para los que estoy orientando mi aplicación. Pero lo que primero hay que tener claro es cuál es el grupo primario, cuál es el más importante al que va orientada la aplicación. En el caso de ellos, el grupo más importante son los de discapacidad visual. Eso no quiere decir que una persona que sí ve no pueda jugar también el juego. A la final le puede parecer entretenido, ¿no? Entonces oyen, se ponen los audífonos, oyen y comienzan a jugar y ven, pero les puede parecer igual entretenido jugar. Eso no significa que ese grupo necesariamente lo tengo que dejar fuera. Sí, sí está claro el tema. ¿Sí? Ahora, la discapacidad visual es una de las características, pero la edad también. ¿Sí? No estoy seguro si una persona de 60 años o más con discapacidad visual quiera jugar el juego de los asteroides. A las finales sí, a las finales no lo sé. Pero ustedes tienen que tratar de adivinar o aproximar o tratar de ir un poco hablando con gente e irse dando cuenta cuáles pueden ser estos grupos y cuáles son los atributos. Entonces, edad, género, la altura, si es relevante. Algunos de estos atributos pueden no ser, estos que están ahí en la pizarra o en la pantalla son ejemplos. Algunos pueden ser relevantes, otros no. Por ejemplo, la altura, en el caso de la aplicación de asteroides audio, ¿es relevante la altura? Si es alto o bajo, ¿es relevante? No, no es relevante. ¿Podría haber alguna aplicación en la que la altura pueda ser relevante? Puede ser, tal vez. ¿Sí? Puede ser que yo haga una aplicación para jugadores de básquet, no lo sé. Y digamos, tiene que ver con que la mayoría son normalmente altos, ¿no? Entonces lo que quiero decir es, no todos los atributos físicos son necesariamente importantes, ¿sí? Pero esa es parte de la definición de los grupos, ¿sí? Otros son, no, este me lo voy a saltar. Otras son las habilidades perceptuales, audición, visión, sensibilidad al calor, ¿verdad? Destreza motriz, destreza de percepción, o sea, por ejemplo, es alguien que es capaz de leer, es alguien capaz que ya distingue los colores, es alguien que tiene algún problema de dislexia, es alguien que tiene daltonismo, es alguien, o sea, si hay algún problema perceptual o si hay alguna función en particular o habilidad perceptual que tienen que tener, ¿sí? O si no son importantes. Entonces, el segundo punto son las habilidades perceptuales. ¿Sí? Entonces, esa es otra. Otras son las habilidades cognitivas. Entonces, por ejemplo, requiero que la persona sepa leer y escribir. O requiero que la persona tenga un nivel de educación específico, universitario o de colegio. O no requiero nada de eso. No quiero, por ejemplo, un juego para un niño de 4 años. ¿Sí? Requiero que el niño sepa leer y escribir. Si requiero que el niño sepa leer y escribir y es un niño que en edad, estoy diciendo que tiene 4 años, voy a tener un poquito de problema, ¿verdad? Porque típicamente un usuario en esa edad no sabe todavía leer y escribir. Típicamente, no digo que haya alguno que no lo pueda hacer, pero típicamente el promedio de los niños de esa edad no lo pueden hacer. Ahora, si es un joven de 15, ¿verdad? Podría ser un joven de 15 que sabe leer y escribir, pero hay algunos que tampoco saben, porque no han tenido oportunidad de educación. Entonces mi aplicación, por ejemplo, supongamos que sea una aplicación
que busca trabajar con grupos en riesgo. Por ejemplo, pandillas o gente que a las finales no han tenido una oportunidad de aprender mucho en el colegio, o quizás algunos ni siquiera la oportunidad de estar en el colegio, pero que a las finales sí pueden usar una aplicación en un celular, lo cual es paradójico, ¿verdad? Pero resulta que la tecnología invita mucho a la gente a usar, aunque a veces uno no domina ciertas cosas. Entonces, ¿cuáles son las habilidades cognitivas requeridas por el usuario? Si es alguien que sabe de música, es alguien que sabe de matemáticas, es alguien, ¿cuáles son los requisitos cognitivos? Entonces, de nuevo, no requiero que una persona sepa de todo, pero ¿qué es relevante para lo que yo necesito, para lo que van a usar en mi aplicación? ¿Cuál es ese grupo de usuarios en función de sus habilidades cognitivas? ¿Sí? Otros son las características sociales. ¿Verdad? Muy asociado a veces con la edad, pero no necesariamente la edad lo implica, pero para darles un ejemplo, el joven universitario tiende a ser está en una etapa muy sociable, o sea, busca más aceptación social, quiere ir a fiestas y en las fiestas quiere poder bailar o quiere poder conversar. La razón para ir a fiestas es normalmente para conocer personas o disfrutarlo junto con sus amigos o hacer nuevos amigos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tiene una actividad social mucho más importante. El joven, por ejemplo, es muy sensible a la moda. O, por ejemplo, cuando ya vamos por género, generalmente las mujeres son más susceptibles, generalmente, por si acaso no lo vayan a tomar como un comentario discriminatorio de género, pero generalmente las mujeres son más sensibles a la moda que los hombres, ¿sí? La industria de la moda enfoca mucho a la mujer, y entonces la mujer está más preocupada de la combinación y que espérate, que la blusa con el saco y el zapato con el vestido y el arete con el anillo y ¿verdad? ¿Sí o no? Y entonces que espérate, que déjame comprar el zapato verde porque tengo la cartera verde y no sé qué, y el zapato amarillo con la cartera fucsia no queda, o yo que sé, o sí queda, o lo que sea. ¿Sí? ¿Es o no es verdad? En mayor o menor grado. El hombre no digo que no le preocupe, pero el hombre en general es un poquito más parco en eso, en general, de nuevo, pero hay de todo. También hay unos que son muy de moda y están viendo todo el tema, pero en los hombres es menos. Entonces, pero ese es un tema que va por un tema de aceptación, que va también por un tema social, de seguir tendencias de la moda. Luego la interactividad de comunicación. ¿Quién se comunica más, ustedes o sus papás a través del celular? Ustedes, ¿verdad? Probablemente, ¿sí? Probablemente, porque obviamente de nuevo hay excepciones y estamos hablando de un promedio. Pero entonces de nuevo, en la aplicación que yo voy a hacer o que yo voy a manejar, ¿cuáles son las características sociales de estos grupos? ¿Verdad? O el nivel de interacción, ¿sí? Entonces eso también influye. ¿Sí? Luego, la otra pregunta, ¿qué tanta diversidad cultural e internacional yo tengo como requisito en mi aplicación, o es algo hecho específicamente para ecuatorianos? Por ejemplo, si hablamos de Uber Spol, ¿sí? Probablemente es bastante seguro decir que realmente cualquier convención que tengamos en Guayaquil más o menos es válida, ¿sí? Si es que lo limito nada más a Uber Spol. Ahora, si pienso que esto puede ser usado en otras universidades también, de pronto, puede ser, tengo que tomar en cuenta si, por ejemplo, en la ESPE en Quito y en la Spol acá tenemos el mismo uso de términos, ¿no? Cuando uno es joven usa todas estas palabras raras, ¿no? Y yo qué sé, pues, no sé, ¿cómo? Mátate un chancho, sí, cuando saludábamos, ¿no? Mátate un chancho, ya no se usa eso, ¿no? Pero en mi época se usaba, o la tiene pisada, o ese tipo de, ¿no? Ahora se usan otros términos, ¿no? No sé cuáles son ahora, ¿sí? Pero en todo caso, por ejemplo, no sé si los términos que usamos en la costa, los jóvenes, son iguales a los términos que se usan en la sierra, ¿sí? De hecho, en mis tiempos había términos diferentes, ¿sí? No todo se hablaba igual. Entonces, el tema del lenguaje, los marcos de conversación,
los símbolos, los niveles de tolerancia a ciertas cosas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso puede ser importante, puede no ser importante. Es solo para gente de habla hispana, es gente para que hable inglés y español. O sea, porque miren cómo eso puede influir, porque significa que en mi aplicación tengo que tener una opción para seleccionar el lenguaje.